En medio de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, comienza a tomar forma un nuevo conflicto, la Guerra Fría. A diferencia de cualquier lucha anterior, esta guerra no se libró en el campo de batalla sino que fue una contienda de ideologías, tecnologías y sistemas políticos. Las raíces de la Guerra Fría se remontan a las diferentes ideologías de dos de los aliados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. El famoso discurso cortina de hierro de Winston Churchill marcó el comienzo de hostilidades abiertas. La destrucción mutua y el miedo mutuo de los sistemas políticos llevaron a una carrera armamentista y al desarrollo de armas nucleares, aumentando el miedo a una tercera guerra mundial devastadora, y preparando el escenario para la Guerra Fría que duró casi 50 años. El primer gran conflicto de posguerra fue el bloqueo de Berlín. Una serie de medidas contradictorias llevaron a la división de Berlín y, en respuesta, los aliados occidentales anunciaron el puente aéreo más grande de la historia, rompiendo el bloqueo y estableciendo Berlín Occidental. Desde Europa, el conflicto pronto se extendió por todo el Pacífico. La Corea del Norte comunista, apoyada por China y la Unión Soviética, invadió democráticamente Corea del Sur. Las Naciones Unidas y Estados Unidos intervinieron, marcando el primer conflicto caliente de la Guerra Fría. La Guerra Fría se desarrolló aún más en Vietnam. El país estaba dividido en el norte comunista y el sur anticomunista. Estados Unidos, temiendo el efecto dominó, intervino pero enfrentó una resistencia de hierro por parte de las guerrillas del Viet Cong, aumentando los sentimientos pacifistas en su país. El cierre de la Guerra Fría llegó a una fase caliente durante la crisis de los misiles cubanos. La instalación por parte de la Unión Soviética de bases de misiles nucleares en Cuba, a gritos de distancia de Estados Unidos, elevó las tensiones a su punto más alto. En lugar de enfrentarse directamente, las dos superpotencias participaron en conflictos por poderes en todo el mundo. Las fuerzas comunistas a menudo contaron con el apoyo de la Unión Soviética, mientras que Estados Unidos respaldó a los gobiernos democráticos electos. Con el tiempo, la paz implacable de la guerra hizo que ambas partes se dieran cuenta de que no podían mantener un nivel tan alto de tensiones indefinidamente. En una medida histórica, el presidente estadounidense Richard Nixon visitó China, iniciando relaciones diplomáticas con la nación comunista. La elección de Mikhail Gorbachev como primer ministro soviético provocó cambios profundos tanto en la Unión Soviética como en el mundo. Gorbachev introdujo políticas de glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración, pero enfrentó una dura oposición de las comunidades de línea dura. Sin embargo, la ola de cambios fue imparable. Los europeos del Este, inspirados por los cambios en la Unión Soviética, comenzaron a exigir lo mismo en sus países. La cúspide simbólica de estos acontecimientos fue la caída del muro de Berlín en 1989. Los países que libraron a los Temsel del control comunista no se limitaron solo a los del bloque soviético. La revolución de terciopelo de Checoslovaquia y el violento derrocamiento del régimen de Ceausescu por parte de Rumanía también contribuyeron al desmoronamiento de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, la crisis inminente se hacía cada día más evidente. En el verano de 1991, el Estado comenzó a desintegrarse. El clímax llegó en agosto cuando los comunistas de línea dura intentaron derrocar a Gorbachev. La pareja fracasó, pero el final estaba cerca. Internamente, el estancamiento de la economía y las restricciones políticas provocaron disturbios en la URSS y sus estados satélites, atrayendo aún más recursos mientras los líderes soviéticos luchaban por mantener el control principal. Al darse cuenta de que la Guerra Fría era que ya no podían permitirse el lujo de luchar, Gorbachev inició conversaciones con el presidente estadounidense Reagan y luego con su sucesor, George H.W. Bush. El resultado fue una serie de golosinas que redujeron significativamente el arsenal nuclear. En diciembre del 89, George H.W. Bush declaró terminada la Guerra Fría después de la cumbre de Malta con Gorbachev. Con la disolución de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991, la poderosa superpotencia dejó de existir, preparando el escenario para el orden mundial unipolar. Pero el fin de la Guerra Fría no trajo la paz. Las disputas en las ex-repúblicas soviéticas, como la guerra en Chechenia, y los conflictos étnicos en los Balcanes, como la guerra de Bosnia y la crisis de Kosovo, eran recuerdos sombríos de que viejas enemistades se agotan. Los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos resultaron en la guerra contra el terrorismo y las invasiones de Afganistán e Irak. El ascenso de China y el resurgimiento de Rusia han pensado en un mundo multipolar. Los ecos de la Guerra Fría todavía se sienten hoy. La Guerra Fría fue una lucha de ideologías conflictivas, capitalismo versus comunismo. El miedo a la aniquilación mutua condujo a una carrera armamentista, mientras que las guerras por poderes, y los movimientos de liberación colonial en todo el mundo aumentaron las complejidades. La Guerra Fría estuvo marcada por continuos enfrentamientos, pero también por momentos de gran comprensión y cooperación. Cuando contemplamos esos casi 50 años de lucha ideológica, se convierte en una advertencia para el mundo en el que vivimos hoy. La contienda no estaba ligada al espectro político y militar. La Guerra Fría también vio millas científicas que incluyeron el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik, y el primer vuelo espacial tripulado, así como la introducción de la energía nuclear.
Estados Unidos y sus aliados occidentales desarrollaron alianzas militares, siendo la OTAN la más importante. La URSS y las naciones del bloque del Este formaron el Pacto de Varsovia. Asia vio la creación de SEAT y Chento. Estas alianzas, nacidas de hilos percibidos, compartieron el mundo de la posguerra. La Guerra Fría nos recuerda el poder de las elecciones humanas, de los pasos y compromisos necesarios para la paz. Fue, sobre todo, un testimonio del potencial de destrucción humana, y de la esperanza duradera de un mundo mejor. La Guerra Fría fue un período de extremos. Desde el borde de la aniquilación nuclear hasta la esperanza de la cooperación internacional. El telón de fondo de la Guerra Fría ha sentado las bases del mundo tal como lo conocemos hoy, y al mismo tiempo nos ha enseñado lecciones para un futuro estable. Al ver la Guerra Fría a través de la lente de la historia, podemos discernir los poderosos impactos de las decisiones, los climas sociopolíticos y las acciones de los líderes individuales. Estas influencias continúan resonando en las relaciones globales e iluminando posibles puentes para la paz. El legado de la Guerra Fría resuena en las políticas actuales, subrayando la importancia de la cooperación internacional, las resoluciones diplomáticas y el desarme. Al mismo tiempo, sirvió como llamada de atención, recordando al mundo el costo irreparable del conflicto nuclear. Gorbachov, que desempeñó un papel fundamental para poner fin a la Guerra Fría, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990. En su discurso de aceptación, enfatizó la necesidad de seguir adelante con voluntad decidida para lograr un mundo pacífico y libre de armas nucleares. El fin de la Guerra Fría vio el resurgimiento de economías de mercado, y puntos de referencia para la liberalización política. La gente de la Unión Soviética, y de los países del bloque del Este estuvo de acuerdo con las libertades, y la prosperidad material que creían que disfrutaba el occidente capitalista. El nuevo milenio ha planteado nuevos desafíos globales. El ascenso de China señala el fin de un orden mundial unipolar, continuaciones de varios siglos de conflictos como las disputas entre Israel y Palestina y nuevos problemas como el cambio climático y la guerra cibernética. A medida que el mundo navega a través de estos desafíos, las lecciones de la Guerra Fría continúan dando forma a la política global, sustentando a organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas e impulsando esfuerzos hacia un orden mundial más cooperativo y pacífico. Superar las animosidades de la Guerra Fría ha llevado a la cooperación, que culminó con el triunfo de la diplomacia multilateral con el acuerdo nuclear con Irán y el acuerdo climático de París. Se perdieron vidas, se gastaron fortunas, pero al final el mundo eligió la paz sobre el conflicto.